Senador Gustavo Petro. La senadora Aida Avellano. Sí, yo me referí la vez pasada en general al tema de la mecanización, que significa la capitalización del campo, la modernización del campo, en unas estructuras que hoy son realmente semifeudales. Tenemos, bueno, las estadísticas se han repetido una y otra vez, pero tenemos la más alta concentración de propiedad del mundo en tierras, con un agravante: quienes poseen la tierra, 11.000 personas, no la hacen producir en general. Solo hay unos bolsones de tierra productiva en las bananeras, en los palmicultores y algunas otras cosas. Pero los grandes poseedores de tierra las tienen por tenerlas, porque la tierra equivale a poder en regímenes semifeudales. Y eso es lo que no permite que pequeños y medianos empresarios, y sobre todo millones de campesinos, no puedan tener tierra fértil y por tanto acumular capital suficiente para comprar maquinaria. Y entonces tenemos un mundo semifeudal. Ese mundo del campo colombiano, excepto algunas zonas, no es capitalista. Ustedes lo pueden ver con mucha claridad cuando van por tierra. Si van por el Valle del Magdalena y cruzan la frontera del Tolima hacia el norte, de la frontera hacia el sur hay capitalismo agrario, pero apenas se pasa hacia las tierras de Caldas empieza el feudalismo. No vuelve a haber una sola luz si se pasa de noche hasta llegar ya prácticamente a las tierras de la costa caribe, y aún así. Y cuando se pasa de día, solo hay una que otra vaca, que es la excusa con la cual se pretende decir que la tierra es productiva. Tierras que deberían ser agrícolas y producirían, según mis cálculos, 2 millones de puestos de trabajo más que los que hoy hay, y producirían un efecto de industrialización. Porque los procesos de industrialización del mundo, los exitosos, el de Japón, el de China, el de Estados Unidos, el de Europa Occidental, se basa siempre en una repartición equitativa de la tierra. Ese es el caso Corea del Sur, ese es el caso Taiwán, y podríamos mencionar muchos más. Y por eso en aquel momento dije: la mecanización agraria en grande, la modernización agraria de Colombia, implica necesariamente una redistribución de la tierra y un uso racional de la misma. La ganadería debe estar en otra parte, la agricultura debe estar en las tierras más fértiles, la minería a cielo abierto debe ser lo último en el uso de la tierra. Obviamente el proyecto no responde a esta expectativa. Se necesitaría un proyecto de reforma agraria y, en cierta forma, que las fuerzas modernas de Colombia, las que quisieran ver a Colombia industrializada, aún bajo el signo del capitalismo, entendieran, y aún no lo entienden, que crecer en industria implica equidad en la tenencia de la tierra. Para el proyecto, que ya es pequeño, ¿cierto?, que trata es de renovar la maquinaria, también tengo unas inquietudes. La maquinaria existente, que es escasa para pequeños y medianos propietarios. Y es que, haciendo una investigación sobre este tema, la importación de maquinaria, lo que hemos encontrado es que hay 3 grandes importadores. Hay un oligopolio de importación de maquinaria en Colombia. Cuando existe un oligopolio, la teoría económica dice, hay un gran poder de manipulación sobre el precio. Si hay muchos demandantes y pocos oferentes, los oferentes tienen la capacidad de manipular el precio, no hay libre competencia.
y el precio no se genera automáticamente. Genera entonces una renta hacia los importadores de maquinaria. Cualquier dinero público que se ponga se entrega al productor, no se entrega al productor, etcétera, que se ponga allí, dado el mercado oligopólico de la importación de maquinaria, termina siendo un subsidio al importador. De hecho, al productor de maquinaria. Entonces, para no atravesarme en el proyecto, le he pedido a la ponente, a Maritza, que ponga un artículo de control. Yo tengo mis dudas, porque tengo muchas dudas de la Superintendencia de Industria y Comercio. La he visto muy diligente cuando los empresarios no votaban por un candidato presidencial, y ahí sí actuaba, pero cuando eran amigos del candidato presidencial, ahí sí no actuaba, como en el caso del Recaudo Bogotá, que es uno de los grandes hechos de corrupción en Colombia. El Recaudo Bogotá es un banco completo que se entregó en extrañas circunstancias a quienes actualmente lo poseen, pero, digamos, la entidad institucional para cuidar que no se constituyan carteles es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por eso le he pedido a la ponente que agregue ese artículo que obligaría a la superintendencia, dado un estudio del mercado de precios, tanto afuera por la misma maquinaria como adentro, para detectar si hay rentas, entregue cada 6 meses un informe al Congreso de la República, de tal manera que, de acuerdo a esos estudios, si se hacen bien hechos, pudiera tener la tranquilidad el Congreso de que al ponerse algún tipo de recurso público allí, si el gobierno quiere, no vaya a ser trasladado hacia rentas de los importadores de maquinaria vía incremento del precio de la maquinaria. Con lo cual, pues no estaríamos haciendo nada más que enriquecer a 3 o a unos propietarios de 3 grandes empresas importadoras, pero no el sentido del proyecto, que es tratar de ayudar a pequeños y medianos productores a renovar su maquinaria. Ese es un tema, digamos, que dejo ahí. Yo tengo mis dudas de la superintendencia. Hay un segundo tema que no está en el proyecto, pero quiero mencionarlo, un tercer tema, y es que la maquinaria moderna agraria, como lo dije también la vez pasada, tiene grandes componentes informáticos, de software, hecha para tierras planas y fértiles. No está hecha para montañas como las nuestras. Nosotros tenemos que innovar maquinaria, pero en eso nos hemos quedado bastante atrás. Pero esa maquinaria que se importa, con esos software, ahora los grandes productores de maquinaria del mundo, que son pocos, aprovechan ese paquete informático para mantener derechos de propiedad sobre el paquete informático, lo cual les mantiene la propiedad sobre la maquinaria aún después de vendida. Y llevan a los productores agrarios del mundo, estos sí modernos, a someterse a renovaciones permanentes de maquinaria sin necesidad. Y hay una gran lucha en el mundo por el derecho a la reparación de la maquinaria. Es decir, que las empresas que vendan un tractor con GPS, etcétera, en sus cláusulas de venta de maquinaria se comprometan a la reparación a los 10 años, a los 20 años, etcétera. Es una lucha mundial de los productores agrarios, y lo dejo aquí porque yo sí creo que los productores agrarios colombianos deberían levantar la bandera ante los pulpos de la producción y de la importación del derecho a la reparación de su maquinaria, que no puede